Ahora en directo Marca Valencia, Los Sabios Granota. Dos y 2 minutos de la tarde. ¡Guau! Los últimos listillos granotas de la temporada, porque hay que recordar que a partir de la semana que viene, salvo que Pascu no me corrija, ya tendremos 1 hora de programa, no tendremos 2. Entonces, claro, las tertulias, pues si se hacen, no serán tertulias como tal, serán debates y se harán pues bastante más cortos, ¿no? Ismael Algarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? Muy buenas. Oye, ¿también estamos emitiendo en tu Twitch? Sí. Además, aquí la gente ya te pide que te pases por el Twitch también, ¿eh? Aquí molaría, Luco, un día por el Twitch. Me ponen por aquí. Mentira, ¿de verdad están diciendo eso? Sí. ¿Me quieren ahí? Sí. Aunque seas un poco chotillo, bastante chotillo, aquí también te quieren. Ismael Ledesma, ¿me estoy reconciliando con el levantinismo? La gente está muy perdida, yo creo, pero bueno, nada, hay que respetar la opinión de la gente. Entonces, si de verdad te quieren, bueno, yo creo que tienes que hacerlo. Hombre, a mí si me invita Ismael Algarra a su Twitch, estaré encantadísimo de entrar. Y Ledesma también, que el Ledesma todavía no se ha pasado y lo tengo pendiente y también se pasará. Hombre, claro que sí. Y Marc Escribano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, desde el diario Las Provincias, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luco, ¿qué tal? No ha podido venir nuestro Carlitos Ayaz porque está de vacaciones y me ha dicho, estoy desconectado de todo. Digo, no pasa nada, descansa. Y está aquí Marc Escribano debutando, ¿no? Hoy, Marc, ¿no? Afirmativo, y de hecho, aprovecho para decir que si tienes que pasar por el Twitch de Ismael, vas a pasarlo muy bien. Doy fe de ello. ¿Sí? ¿A pesar de Ismael Algarra? A pesar de mí, sí. A pesar de mí, sí. ¿Cómo está el asunto, chicos? Oye, empezamos ya este último Sabio Granotas de la temporada hablando de una noticia positiva, ¿no? Aunque sea hasta 2026, contrato corto, 1 año, renovación de Pampín, que a unos le gustará más, a unos le gustará menos, pero es que lo ha jugado todo con Julián Calero. Sí. A ver, es una renovación que prácticamente estaba virtualmente hecha porque era por objetivos. Es una renovación que ya el verano pasado no firma por 2 directos por un tema de fair play. Un caso muy similar que el de Unai Elguezabal, que Unai Elguezabal me imagino que muy pronto también será oficial ese +1, porque tanto él como Pampín como Morales tenían un +1 por objetivos. Luego el caso de Iborra es diferente, pero esperemos que también se pueda cerrar. Pero sí, Luco, al final creo que Pampín ha ido de menos a mucho más, me atrevería a decir a mucho más. Es un lateral de los más con mayor continuidad de la categoría, que es cierto que defensivamente pues ha sufrido un poquito, sobre todo a la espalda, pero así es el perfil de Diego Pampín, un lateral muy ofensivo, pero que te ha generado mucho. Se merece jugar en Primera División. Creo que le va a llegar su momento. Ya está el cachondeito de la celebración con Lamine. Acordaos el cántico con Lamine. Pues bueno, Diego Pampín se podrá medir a Lamine el año que viene en Primera División. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Isma. Sí, digo que, o sea, al final Pampín es un jugador que se ha ganado esa renovación, más allá de los objetivos que aplicaban en el contrato, que se iba a renovar automáticamente en caso de ascenso. El hecho de que es un jugador que en la segunda vuelta del campeonato, desde que se fue Andrés García a Aston Villa, digamos que el equipo, que estaba acostumbrado a jugar mucho por la derecha, empezó a orientarse más hacia la izquierda, y Pampín empezó a ganar mucho protagonismo en ese lado izquierdo del ataque, y yo creo que ha sido un jugador que sí que es verdad que al principio dejaba esas más dudas defensivas, ¿no? Es un jugador que sube mucho y que quizá necesita más coberturas a la espalda, pero yo creo que ofensivamente le ha dado mucho al Levante. Y bueno, ahora está el dilema de si el Levante va a tener que buscar a otro lateral izquierdo que le haga competencia, incluso le pueda quitar el sitio en Primera División, o se confía en él para jugar en Primera. A ver, yo creo que es algo lógico, bueno, es algo que estaba estipulado por contrato y me parece consecuente. Es verdad que ha mejorado mucho, seguramente es uno de los jugadores que más dudas teníamos al inicio y que mejor acabó la temporada. Dicho esto, yo creo que es una de las posiciones a reforzar sí o sí. O sea, para mí es una de las 4 o 5 posiciones marcadas en rojo para el Levante. Yo tengo dudas de que Pampín sea un lateral izquierdo titular de un equipo de Primera División, sinceramente. Bueno, me parece que puede ser un buen recurso de rotación, evidentemente tiene la confianza de Calero, pero yo creo que es una de esas posiciones que sí o sí vas a tener que salir al mercado. Ya no tanto por lo ofensivo, sino también por lo defensivo. Creo que es un jugador que a veces en el retorno le cuesta un poquito más, que puede sufrir. Al final en Segunda División
la competitividad es máxima, pero falta ese puntito de calidad que sí que hay en primera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo normal es que sufra más, tanto a nivel colectivo como las individualidades del Levante el año que viene van a sufrir más, es una cuestión lógica, vas a jugar contra jugadores y colectivos mucho mejores, entonces yo creo que está bien tenerlo en plantilla después de lo que ha habido, después de la confianza de Calero, pero a mí sinceramente el lateral izquierdo me parece que es una posición claramente a reforzar y para intentar buscar un jugador que pueda ser en principio titular la temporada que viene. Pues así está la situación de la renovación de Pampín 2026. Yo creo que era una renovación que había que hacer. Al final el futbolista ha sido clave en segunda división. Veremos cuál es su rol en primera, pero en un equipo que económicamente la situación no es muy boyante. Y yo es que siempre me acojo a eso, a lo de que Dambila dijo que el coste de plantilla iba a ser de 18 a 20 millones de euros. Claro, da igual que seas Dambila, que ha gestionado muy bien el club y por ahí el ascenso, que no eres Harry Potter. Y con eso, pues pocas cosas se pueden hacer. Chicos, dirección deportiva. Claro, eso es muy importante. Y yo creo que os voy a decir una cosa, Yo creo que ya se está haciendo demasiado largo el tema de la dirección deportiva. Yo creo que esto lo tiene que concretar el Levante ya. Porque los que trabajen con Héctor Rodas o el nuevo director deportivo o el que venga, tiene que trabajar ya. Porque es cierto que entiendo que no habrá muchas incorporaciones en el Levante si se mantiene el bloque de la temporada pasada, pero claro, es que la dirección deportiva es clave y más antes de un mercado de verano. ¿Qué sensación tenéis? ¿Que serán ayudantes de la confianza granota para Héctor Rodas o que vendrá un director deportivo que maneje todo el cotarro? No, a ver, yo que maneje todo el cotarro, conociendo a Dambila, conociendo lo intervencionista que es y como aquí he dicho muchas veces, lo mucho que le gusta el fútbol, tengo dudas que venga un director deportivo, véase estilo Felipe Miñambres. Él está muy contento con el trabajo que están haciendo tanto Héctor como José Aguilar, pero para mí me preocupa, Luco. A mí me preocupa que en una categoría como Primera División, donde el margen de error es escaso, y donde tú lo has dicho, o sea, la Liga les ha trasladado al Levante que el coste de plantilla, si es posible, tendría que ser como máximo de 20 millones. Si es posible que no supera los 20 millones. Y para que la gente sepa más o menos lo que cuesta la plantilla, esta plantilla en Segunda División valía 7 millones, en Primera División la misma plantilla vale 12 millones, y a partir de ahí tienes que firmar muchas posiciones, Dambila ha dicho entre 8 o 10 jugadores. Lateral izquierdo para mí habría que firmar, pero hay muchas más posiciones. Entonces ese trabajo de dirección deportiva, con todo respecto a Héctor, pero Héctor lleva 4 días en esto y las negociaciones, hay que negociar muchas renovaciones, hay que negociar incorporaciones. Y la realidad es que los que están llamando a los agentes y los que están mirando jugadores y probando jugadores, la figura es José Dambila. Ahora, si tú quieres confiar en Héctor, si tú confías en Héctor, yo creo que están tardando para decir, oye, mi hombre es Héctor. Pues lo dices y a trabajar con Héctor y nos dejamos de especulaciones, porque es que se han reunido con más de una decena de opciones y en algunos casos hasta en 2 ocasiones. Pero de momento esto es como, es que no hay ni fumata blanca ni fumata negra, es que yo me atrevería que es gris. O sea, no sé si va a haber o no va a haber, te lo digo sinceramente, Luco, pero si al final no lo hay, dale ya la confianza a Héctor. Ayer, tengo entendido que ayer hubo una reunión entre Dambila y la cúpula de la dirección deportiva actual, y no debe tardar mucho más, Luco, en que se sepa si el hombre fuerte va a ser Héctor o va a venir uno a reforzar. Yo creo que sería más un refuerzo que un Felipe Miñambres. Es que, como dice Isma, la situación ahora mismo es un poco de duda. Yo creo que ni siquiera en el propio club saben muy bien cuál es el rumbo que van a tomar, porque tienen que estudiar todas las opciones y no descartan nada. Entonces es un poco también esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Hasta ahora, de momento, está funcionando bien, lo que no quiere decir que obviamente eso se vaya a trasladar a Primera División. Como ha dicho Isma también, Dambila no es un propietario al uso de que pone el dinero y ya está, y se olvida y deja que otros se lo manejen. A él le gusta ser protagonista, le gusta un poco, digamos, jugar al fútbol manager, ¿no? A él le gusta llevar las negociaciones, estar al tanto de todo, hablar con los jugadores, incluso con el entrenador. Él trajo a Calero. Entonces, él es una persona que está muy implicada en el Levante, en cómo se confecciona todo, y al final yo creo que también en el Levante buscan un poco este modelo un poco diferente de que no haya una sola figura, un director deportivo que lo acapare todo, que sea la cara visible, que haga todas las negociaciones, sino que sea más un equipo, ¿no? Un grupo de trabajo entre los cuales estarán Héctor Rodas, José Gila, la propia opinión de Calero y de Dambila, pero que al final
haya, digamos, un consenso entre todas las partes para poder llegar a tomar decisiones importantes y que no se dependa solo del criterio de una persona, que al final muchas veces pasa que hay directores deportivos que al final pues tienen sus carteras, ¿no?, de agentes o de clubes con los que tienen más trato y hacen, digamos, pues sus negociaciones cuando tienen otras opciones, pero siempre tiran más de otras, ¿no? Y yo creo que al final el tener un consenso te permite llegar a rincones donde una persona única no llegaría. A ver, yo creo que es clave incorporar esa figura, es decir, yo tengo confianza en los perfiles que están en el club, creo que pueden tener margen de crecimiento, de desarrollo, pero me parece que en un fútbol tan hiperprofesionalizado, o al menos que aquellos a los que les va bien es porque tienen una hiperprofesionalización en el que todo está estudiado, en el que cada decisión es clave y te condiciona, ya no solo temporadas, te diría hasta proyectos. Creo que es importante tener algún perfil externo al club con un poquito más de experiencia. Claro, aquí entra la duda, que recuerdo que lo comentábamos la semana pasada en la tertulia, que yo decía, claro, si es para traer a Felipe Miñambres, no. O sea, a un Felipe Miñambres, es decir, si es para traer a un director deportivo de fuera, que por mucho que pueda tener una solvencia o no, pero que de sus 8 decisiones estratégicas y clave y estructurales se equivoca en 7, pues hombre, para eso me quedo con los Gestoy, que son de la casa y que conocen un poco dónde estamos. Pero yo sí que creo que es importante que hubiera venido alguien. Ahora bien, a estas alturas y habiendo entrevistado a tantos candidatos, si a día 10 de junio no hay nadie, yo veo difícil que vaya a venir un perfil de estos con enjundia, vamos, con solvencia, y creo que se va a tirar más por un camino intermedio y por desarrollar el equipo interno que tiene el Levante. Y con respecto a esto que comentáis de Dan Vila, yo que tengo una opinión bastante positiva del paso de Dan Vila hasta ahora por el club, en términos generales en la mayoría de departamentos. Eso es algo que me preocupa un poco, porque evidentemente tiene que tener su peso, al final es pues el máximo responsable, ¿no? Es el director general, pero bueno, creo que es importante saber delegar, importante que no todo pase por ti, que es un problema que cometió Quico Catalán muchos años de cuando era presidente, y creo que es importante delegar en aquellos que saben y que controlan en el mercado y que lo tienen estudiado. Entonces, vamos a ver cómo avanza, pero me gustaría ver un Dan Vila en ese perfil, en lo deportivo. A ver, yo os diría, sobre todo la reflexión creo que ha hecho Ismael Algarra, si no que me corrija, de claro, que Héctor Rodas lleva 4 días, totalmente. O sea, Héctor Rodas no tiene experiencia y menos en una situación de un equipo que acaba de descender a primera división. Pero claro, eso, lo normal en un equipo donde su coste de plantilla no sea de cerca de 20 millones de euros, que no deba más de 100 millones de euros y que no pueda pagar por futbolistas y no pueda dar salarios altos, lo más normal del mundo es que tú fiches a un director deportivo. Pero yo creo, sí, chicos, que en la situación del Levante Unión Deportiva, como no tiene recursos económicos y suficiente hace el Levante diciendo, oye, Carlos Álvarez cláusula. O sea, si no, no lo vendo. No tengo la necesidad. Suficiente hace con eso, porque yo creo que si llegan, me lo invento, 10 millones de euros por Carlos Álvarez, sería una irresponsabilidad no venderlo por parte del Levante Unión Deportiva, ¿vale? Yo creo que no es malo intentar que aflore el talento que tienes dentro de casa, ¿no? Es decir, si yo no tengo capital para poder armar una estructura deportiva potente, oye, voy a confiar en la gente de aquí dentro. Que Héctor Rodas no tiene 10 años de experiencia ni tiene el culo pelado de negociar y armar una estructura deportiva, por supuesto. Pero si hay un momento en el que tiene que aprender, es este. Si hay un momento en el que tú tienes que sacar a Andrés García en su día, a Cabello, a Espí y todo eso, es ahora, porque no tiene dinero. Sí, yo por ahí, y entonces simplemente un matiz, por ahí sí que puedo estar de acuerdo, porque igual que decimos que, puedo estar de acuerdo, puedo entenderlo, porque igual que decimos que, hombre, es importante que haya un perfil con experiencia, no con solvencia. Claro, lo bueno de Héctor Rodas y del equipo internacional del Levante es que seguramente hay una serie de vicios que no tienen, de vicios negativos que no tienen adquiridos. Lo comentáis también, no sé si ha sido Marco Algarra, el tema de, bueno, tener mi cartera, ¿no?, de repres, y con estos es con los que trabajo, ese tipo de cosas que en el pasado en el Levante se han hecho y se han hecho mal y que por desgracia pasan en muchos clubes, seguramente es algo que un equipo joven y que está iniciándose ahora no va a tener por una cuestión ética y también de ética de trabajo, vamos, y de contactos. Entonces, bueno, por ese lado sí que, bueno, un poco cogiendo esto que tú comentabas, Luco, sí que es una de las cosas positivas que se puede entender de apostar por lo de casa, y que el momento es ahora. Eso es verdad, eso sería positivo. Es que, sí, a ver, yo dale. Sí,
Sí, digo que lo que ha dicho Luco está muy acertado, porque al final es importante aclarar el contexto. Es decir, no es que se prescinda o no se quiera contratar a un director deportivo porque se quiere experimentar este nuevo formato de trabajo de equipo porque se va sobrado y vamos a probar, ¿no? Es que al final hay que tener en cuenta el contexto económico del club y si se puede, digamos, ahorrar la ficha que, obviamente, si tú traes a un director deportivo de primera división, el $500,000 no te va a bajar su salario y al final el Levante tiene unas cuentas que cumplir, un dinero que gastar y si se puede ahorrar, digamos, esa parte para invertirla en el campo y que venga un jugador, yo creo que el propio Dan Vila va a preferir que ese dinero que pueda ir destinado a pagar el contratar a un director deportivo, preferirá en que se contrate a un jugador que aporte en el campo, porque al final es lo que te va a mantener en primera división y un poco tirar de este experimento, entre comillas, de trabajar en equipo, con una estructura joven, quizá un poco inexperta para la primera división, pero que de momento te está funcionando y está dando resultados. Sí, a ver, yo lo puedo entender y lo entiendo perfectamente y además es un argumento que se esgrime de puertas para adentro e incluso los candidatos con los que se ha reunido Dan Vila lo saben de primera mano cuál es la realidad económica. Hay opciones que se han marchado, que han firmado por otros clubes, Alfredo Merino que ha renovado con el Mirandés o Chema Indias que se ha marchado a Zaragoza, que no han podido esperar por una situación económica y porque no se ha decidido Dan Vila. Yo antes decía, Luco, lo de 4 días, pero con todo el respeto del mundo, yo creo que se ha entendido así. O sea, al final es que es razonable lo que has dicho, no se puede alertar nadie. No, la inexperiencia está ahí. Pero yo más que... Es que hay varias aristas, hay varias aristas que entran en juego, que es el tema económico, y luego no nos olvidemos la figura de Julián Calero. Julián Calero va a tener mucha decisión, va a ser muy intervencionista también. No sé si esa figura de manager general, rollo inglés, con mucho poder en la hora de los fichajes. Yo creo que si pusiéramos una escala, a día de hoy, si pusiéramos una escala de quién va a decidir en orden de... Dan Vila va a estar encima, está en la punta de la pirámide, luego será Calero y en último lugar será Héctor. Creo que la escala es así. Creo que... va a haber mucha decisión por parte del entrenador y por parte del CEO, del máximo accionista. Pero que el trabajo de Héctor hay que darle mucho valor. A mí la gente me habla muy bien del trabajo de José Gilá. O sea, a ver, si tienes que apostar por la gente de la casa, vuelvo a decir lo que comentaba al principio. Manda el discurso claro, manda el mensaje y luego hay que hacer un ejercicio sobre todo de creatividad, de ingeniería. Porque si hacemos una división fácil de lo que costará la plantilla y los futbolistas que deben haber, nos sale a sueldos de 800.000 y si alguno es de 1.000.000, esa diferencia hay que recortarla por otro lado. O sea, fijaros los jugadores de lo que estamos hablando, salarios de... Si llegan a 1.000.000, ya es demasiado si hacemos esa división. Entonces, para eso hay que hacer mucho trabajo. ¿Qué es de dirección deportiva? Yo creo que debería ser de dirección deportiva con mayor bagaje. Pero si no, pues a confiar porque aquí hay, lo que decía Marc, aquí hay mucho contexto que hay que tener muy en cuenta y el contexto económico juega mucho. Dentro de ese contexto económico está peleando el Levante Unión Deportiva para hacerse con los servicios de Alex Forés, el delantero del Villarreal, que ha jugado cedido media temporada en el Levante y muy bien jugado, Muy bien jugado porque los ratos que ha salido, la verdad, es que ha marcado goles importantes. Es un chaval joven que ha tenido una lesión importante, que se ha recuperado, que parece que ya está bien. Y yo creo que puede ser un movimiento interesante a nivel deportivo y también económico de futuro para el Levante Unión Deportiva. Obviamente yo entiendo que en la negociación, no hablo de información, hablo de sensación, el Villarreal se quedará un porcentaje de un futuro traspaso o incluso el poder repescarlo, ¿no? Porque, claro, si tú vas con escopetas de fogueo a fichar a un futbolista, la sartén por el mango la tiene el club con el que negocias. Y entiendo que tendrá que ceder en alguna situación el Levante. Pero más allá de eso, poder quedarte en propiedad a este chico, yo creo que es muy positivo para el Levante, aún viendo cómo ha salido descaldado el Sevilla con Carlos Álvarez. Yo entiendo que el Villarreal va a querer quedarse con derechos del futbolista. Sí, evidentemente para el Villarreal es un win-win en el sentido de que al final, oye, puedes permanecer con el control de él y si explota lo recuperas. Yo le tengo mucha fe. Forés, lo he dicho desde que se hablaba de su posible incorporación, después de los minutos que le he visto, yo no sé si va a ser un jugador un delantero de primera división, pero tengo la sensación de que sí que puede serlo. Entonces, para mí es acertado. Evidentemente no es el delantero, el 9 para Levante esta temporada. O sea, es decir, yo creo que el Levante, incluso aunque se quedara
Spi, que te da un contexto diferente. No sé si al final saldrá cedido a un equipo de segunda, con Forés, con las opciones de Bruce. Yo creo que el delantero, que el Levante tiene que ir a por un delantero, para un 9 de más garantías, que parece clave. Este año has conseguido disimularlo, pero me parece clave. Dicho esto, a mí como una apuesta y como un perfil de rotación para la primera división, yo creo que Forés puede dar cosas. Le veo en crecimiento, creo que tiene aptitudes, creo que tiene nivel, se adapta tanto a un juego posicional como también a salir un poquito más a la contra, que al final eso es algo que yo creo que el Levante de Calero la temporada que viene va a hacer más en primera división. O sea que a mí me parecería una incorporación positiva y que tampoco tienes mucho a perder. ¿Alguien sobre Forés? Ay, Marc, dale, no, te lo había dejado paso a Marc. Está por ahí Marc. No, dale, Isma, dale. No, a ver, yo creo que Levante y Villarreal están condenados a entenderse. Creo que ese acuerdo creo que se va a cerrar, pero no va a ser tan rápido como parece que puede ser. Pero por lo que hablábamos antes del contexto, lo que hablábamos antes de la economía del club. No hay una opción de compra por él obligatoria, fue una cesión pura y dura, pero es verdad que Levante y Villarreal ya han mantenido esos contactos para llegar a un acuerdo. Que las dos vías son posibles, es decir, tanto la vía del traspaso, donde, como tú dices, Luco, el Villarreal se guardará variables, porcentaje de un futuro traspaso, bueno, todo lo que a día de hoy se está haciendo en cualquier operación, lo hace el Levante, lo hace el Villarreal y lo hace cualquiera. Pero yo no descartaría todavía la opción de una nueva cesión, pero claro, para una nueva cesión lo que necesitas es que el jugador renueve, porque el jugador le queda un año de contrato, o sea, el Villarreal no lo va a ceder para luego no tener contrato, entonces yo no descartaría todavía la posibilidad de una cesión, porque es lo que el Levante inicialmente ha trasladado el Villarreal, una cesión. Pero igualmente también la posibilidad de un traspaso y quedárselo en propiedad también está sobre la mesa. Pero yo creo que a día de hoy, todavía en el mes de junio, dudo mucho que el Levante vaya a desembolsar ya ese millón o millón y algo que se está negociando por el traspaso de Forés. ¿Me lo quedaría? Sí. Creo que es un delantero que en primera división va a seguir creciendo. Creo que ha demostrado después de la lesión en la tibia que es un futbolista que ha vuelto al primer nivel, que merece jugar en primera división y sobre todo en todo este escenario, para mí lo más importante es que Forés solo tiene ojos para un equipo y es el Levante. Es el club desde Nano, él salió de aquí, creo que fue, no recuerdo si fue a Levines, rumbo al Real Madrid, aquí se hinchó a marcar goles en las categorías inferiores del Levante y los números de esta temporada lo demuestran. Pero igualmente, como dice Ledesma, yo creo que incluso quedándote a Forés y esperando a ver el futuro de Spi, que yo también me lo quedaría porque es diferente y diferencial, yo creo que Levante va a buscar un 9 con unos números goleadores superiores, porque en primera división, si ya en segunda decimos que es clave las áreas, ser efectivo en las dos áreas, en los centrales y laterales y en ataque, en primera todavía más. Y es donde Levante está focalizando mucho. Yo creo que es donde debe hacer el desembolso mayor, que es en la parcela ofensiva y en reforzar el eje de la defensa y los laterales. Pues yo voy a ser un poco diferente en este sentido, porque yo sí que creo que el Levante puede hacer un buen papel en primera división si mantiene, digamos, la delantera actual que le ha permitido subir a primera, es decir, reteniendo a Forés y manteniendo a Spi, Morales, Brugué y Romero. Yo creo que son jugadores que sí que es verdad que no vas a tener a ninguno que te meta 20 goles, pero entre todos, entre los 4 o 5, te pueden meter todos 6, 7, 8 y eso al final te acaba sumando igual. Yo creo que eso es un factor importante que este año lo hemos visto en el Levante y es no depender solo de un jugador, como puede pasar en el Almería, que le ha pasado con Luis Suárez, que lo hemos visto ahora en este partido del playoff, que no lo ha tenido por la selección y lo ha echado mucho de menos. Y eso es algo que el Levante, cuando faltaba alguien, no pasaba nada, entraba el siguiente y ya está. Y yo creo que Forés es un jugador que ha demostrado que tiene talento y tiene calidades para jugar en primera división. Ya lo hizo el año pasado en el Villarreal B, donde metió 16 goles, que no es una cifra nada baja, y además en el Levante en la segunda vuelta, jugando muy pocos minutos, siendo habitualmente revulsivo, ha metido 5 goles, que ha tenido un promedio de gol cada 77 minutos, que son datos muy buenos, y como decía Isma, al final yo creo que es una negociación que están condenados a entenderse. ¿Por qué? Porque los jugadores al final juegan donde quieren, y Forés quiere jugar en el Levante. Él ya lo dijo cuando fichó en el mercado de invierno cedido, y yo creo que él tiene muy claro que quiere seguir en el Levante, que quiere jugar en primera división en el Ciutat de Valencia, y va a hacer todo lo posible para que eso se lleve a cabo. Ahí es donde entra ahora la parte de la negociación, que yo tampoco descarto esa posibilidad de que exista una nueva cesión que sí que podría ir vinculada a la permanencia al final de la temporada. Es decir, si el Levante consigue mantenerse en primera división, sí adquiriría en propiedad a Alex Forés, pero bueno, ya entrarían en términos de otras cifras, ¿no? Porque al final ya aplazar la negociación a un año más,
habría que meter, como decía Luco, pues variables o derechos a futuro, que el Villarreal seguro que se querría conservar. Y bueno, yo creo que el Levante acierta en la contratación de Forés en el pasado mercado de invierno y ahora tiene que acertar reteniéndolo, porque no puedes haber, digamos, nutrido al Villarreal de devolverle esa forma física a un jugador importante y ahora no aprovecharlo en primera división. Tienes que conseguir retenerlo y disfrutarlo en la élite. El tema aquí es que, claro, Morales seguirá, Iván Romero seguirá, Espi seguirá. Si Bueno, vamos a ver. Si fichas a Forés, decía Isma, yo creo que tiene que venir otro delantero más allá de Forés. Jolín, no te quedan huecos, ¿eh? Ya, pero a ver, Brugué seguirá, Brugué sigue. Ya, pero Brugué no es delantero punta. No, con Calero sí. Con Calero, y además yo creo que está jugando arriba y es el jugador con más instinto. Para mí el que más gol ha demostrado tener esta temporada, o por lo menos oler el gol, ha sido Brugué. Pero ahí hay que añadir una cosa, Luco. Esta temporada el Levante no ha tenido jugadores de un perfil de banda, o por lo menos no se ha empleado. Tú necesitas más recursos en primera división. Quizás numéricamente dices, ostras, son muchos. Pero es que este año la plantilla de Levante en segunda división ha sido muy corta. Es verdad que todos te han aportado, todos han sido conscientes de su rol, pero tú en primera necesitas más recursos. Y Brugué te da esos recursos, Iván Romero te da esos recursos, Morales te da esos recursos, pero para mí te falta un... A ver, ¿podría ser Carlos Espí? Sí, pero salvando las distancias para que la gente lo entienda, te hace falta un Luis Suárez, un Lucas Boyé, un Alemão, o sea, un 9 más referencial. Digo esos tres nombres teniendo claro de que ninguno de los tres creo que va a venir, pero para que la gente entienda lo que creo que es lo que tiene en mente el club, firmar un 9 con una mayor garantía goleadora. Pero como dice Marc, y le doy toda la razón, si algo ha demostrado el Levante esta temporada es que esta plantilla tiene mucho gol. Pero claro, en primera es diferente. En primera al final tú vas a ser el último de la fila o el penúltimo de la fila. Entonces tienes que nutrirte, dentro de la realidad económica que vive el club, tienes que nutrirte de más recursos ofensivos o por lo menos diferentes a los que tú tienes. Yo creo que es importante no fliparnos con lo que ha pasado esta temporada. Es decir, percibo una cierta sensación de que es normal, de positivismo, que es normal y que es muy guay, de hecho, pero de verdad que yo creo que el Levante necesita ajustes para competir, para salvarse la temporada que viene. Yo te voy a decir una cosa, perdona que te moleste, Isma. No. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que luego puede pasar cualquier cosa, porque el fútbol es tan mágico, ¿vale? Que hemos visto al Leicester de Ranieri, hemos visto al Girona de Michel y hemos visto mil cosas. Pero con los papeles en la mano, o sea, con las cosas sobre la mano, el levantinista tiene que saber, y esto no es culpa de nadie, es la situación del club. Bueno, igual es culpa de alguien, pero ese programa ya lo hicimos. Que con 18 y 20 millones de euros de coste de plantilla, lo más normal es que lo pases muy malito. Muy mal, muy mal. Eso lo tiene que saber el granota de entrada, Totalmente, Luco, totalmente. Sí, pero por eso yo sí que creo que hay tres posiciones estructurales en las que tienes que apostar. Entonces, para mí la del delantero es una de ellas de manera clara. Yo creo que pues puede tener sentido, aunque Espi te da cosas diferentes, puede tener sentido que quizá cedas a Espi y que traigas un delantero y ahí tengas a Forés, a Iván y a ese delantero como referencias, porque yo tanto a Morales como a Brugué los veo más en la banda. Morales, vamos a ver, es verdad cómo se adaptó otra vez al ritmo físico de primera división, pero yo creo que es una de las posiciones estructurales en las que tienes que invertir un poquito más de lo que lo harás en otras, pero bueno, esa es mi visión. Yo es que, en cuanto a la posición a invertir, no pondría tanto quizá el foco en un delantero, porque como hemos dicho, delanteros el Levante tiene y han metido goles y son fiables, sino que echo más en falta el perfil de un extremo, un jugador de banda regateador, encarador, que llega a línea de fondo, se vaya de 1-2, ponga un centro y ahí venga el delantero de turno y simplemente tenga que empujarle. Es decir, un Raúl Moro, un Jeremai, un Brian Zaragoza, un jugador talentoso que te levante del asiento, porque por la derecha... Marc, eso vale dinero, Eso sí, vale dinero, claro, habría que hablamos... A ver, el futbolista talentoso en principio es Carlos Álvarez. Claro, pero ese lo tienes en el costado derecho. En la izquierda no tienes a nadie, porque has estado jugando con Pablo Martínez caído a banda, a veces Brugué o Morales ahí que no terminan de tampoco ser ni banda izquierda ni delantero, juegan ahí un poco entre medias, ¿no? Te falta ese tío que tú se la des e invente, que claro, obviamente esos cuestan dinero, pero si puedes conseguir ahí una cesión de alguien de una cantera de Madrid, Barcelona, algo así, yo creo que ese es el perfil que habría que buscar, más que un delantero referencia 9, que yo creo que con lo que tienes ahora mismo, sobre todo si consigues retener a Forés, el Levante tiene.
Sí, a ver, yo echando así una vista, y con esto ya sí que cerramos, una vista así rápida a la plantilla, veremos qué pasa con Andrés Fernández, que esa es otra, claro, en la portería, pero si se va Andrés, portero necesitas, incluso si se queda Andrés, ya veremos cómo está Cuñat ahora en el europeo, etcétera, pero ahí habría que darle una vuelta a la portería, a la defensa hay que dar una vuelta en general, una vuelta y 2 y 3 y 4. Y luego el centro del campo y la vertiente ofensiva, a mí es lo que menos me preocupa de todo. Porque el centro del campo creo que tienes un centro del campo de primera división, me gusta bastante, a pesar de la salida de Cocho, que eso te va a tocar el tema bastante, pero bueno, me parece que batalla van, venga, vamos a poder, pero en el centro de la defensa y en la defensa en general y en la portería, ahí vas a tener que darle una vuelta y 2 y 3, Isma. Sí, a ver, portería, yo no me atrevería a día de hoy decir que Andrés Fernández o Cuñat, que son los dos que sobre el papel dices, oye, yo apuesto por Andrés y por Cuñat, yo a día de hoy no me atrevería que uno o los dos van a continuar, yo creo que a lo mejor no continúa ninguno de los dos. En la defensa te hace falta un lateral izquierdo, como decíamos antes, te hacen falta dos centrales. La no continuidad de Iñaki y Miquel, ya sabíamos que era prácticamente imposible que fuera a continuar. Te hace falta un central. Luego en el lateral derecho ya hemos visto que ha acabado con un improvisado lateral derecho y ahí hace falta firmar. No sé si uno o incluso los dos, porque Calero no confía ni en Xavi Grande ni en Manu Sánchez. Luego, quién puede entrar un jugador que supla la baja de Cocho, simplemente numérica. Veremos a ver si entra otro centrocampista por Algovia. Lo de las bandas que decía Marc, creo que es una carencia que hemos tenido en esta competición deportiva y algo tienes que firmar. Y luego a ver qué pasa con el delantero, pero al final es eso, son 8 o 10 jugadores, es la columna vertebral sobre todo. O sea, es que tienen que además, dentro de la realidad económica que vive el club, Luco, tienen que ser titulares. Es que además tienen que ser titulares. Estamos pidiendo mucho, pero es el trabajo real. Primera división es otra película, entonces hay que mejorar tu estructura. ¿Que hay jugadores que pueden ser importantes en primera división? Claro que sí, o sea, yo con Unai estoy muy tranquilo. Yo con Carlos, con Pablo, con Oriol Rey, que tiene que renovar el +2, que todavía no se ha ejecutado el +2. Con Brugué, con Morales, con Iván Romero, con eso estoy tranquilo, pero necesitas más gente con experiencia, con mayor pozo, con conocimiento de la categoría y sobre todo que dentro del vestuario entre bien, o sea, porque si hay algo que ha demostrado este equipo esta temporada y en los ascensos anteriores es que la gestión de grupo, ser un tío sano, ser un tío normal, ser un tío que aporte y sea consciente de su rol desde el minuto 1, para mí incluso, Lugo, creo que es más importante que lo futbolístico. Sí, yo muy de acuerdo con Algarra, también pienso que son unos cuantos los fichajes a hacer en la portería. Fijaos, yo firmaba la verdad el Andrés más Cuñat, o sea, es decir, yo estaría bien con esa dupla. Vamos a ver, evidentemente, porque si Cuñat hace un buen sub-21, pues seguramente lo vas a intentar vender, en principio era punta titular, Cuñat, en el sub-21. Iturbe es el titular. Sí, apunta el portero, como dice Isma, del Atlético de Madrid B. Sí, pero bueno, vamos a ver, al final todo puede pasar, ¿no? Sí, y estar ahí, si de repente al final juegas algún partido, te sales. Pero sí, muy de acuerdo. Me alegra estar en línea con mi tocayo Algarra, porque veo que la gente con Torreto que se está tranquila, y a mí en mis cálculos me salen los 6 o 7, al menos, que ha dicho él. Es que al final, ahora mismo, de nivel para que te den confianza de ser titulares en primera división y cumplir, te sale medio 11, es decir, yo creo que Elguezábal, Dela, Oriol Rey, Pablo, Carlos Álvarez y Brugui yo creo que esos no los tienes que, digamos, mejorar, con esos puedes ir bien, pero el resto de las posiciones ahí es donde tienes que buscar cosas, porque con lo que tienes de fondo de armario estará bien, pero para competir en primera yo creo que se te puede quedar corto. Entonces yo creo que esos perfiles, ¿no?, del central zurdo, el lateral izquierdo, un acompañante en el centro del campo para Oriol que sustituya a Cocho, el banda izquierda, quizá. Eso hemos dicho, si ese delantero es Forés que se consigue retener, puede valer, y si no, pues otro, y a partir de ahí un poco confeccionar esa plantilla con también un poco de fondo de armario que tiene que tener la plantilla, porque no puedes depender solo de 5 o 6 jugadores buenos, porque como te falla alguno, estás perdido. Pues chicos, hasta aquí el último Sabio Granotas de la temporada. Muchas gracias a todos. No me voy a poner sentimental porque no me gusta. Soy un tío duro. Si nada volvemos, Luco. Si nada volvemos. Si nada volvemos pues en primera. Y en primera. Claro, y en primera división. O sea, claro, hay que prepararse porque la primera división es dura,
muy dura. La segunda es más dura, Luco. Hazme caso. La segunda es más dura, no sé, porque que lo hemos vivido. Hombre, a ver, la segunda más dura, pues dependiendo, según como lo mires, pero... Es esquizofrenia, es esquizofrenia pura, o sea, es muy criminal, calla, la ley de tensiones por algo llaman así. Lo que va a molar mucho es que van a haber ya al menos 2 derbis más en primera división, un Levante-Valencia y un Valencia-Levante en Mestalla y en el Ciutat, que va a ser todo más competitivo, que vamos a tener fútbol valenciano de élite aquí en la ciudad y yo creo que, por supuesto, ganamos todos y también esta tertulia de Sabios Granotas. Chicos, un abrazo enorme, os seguimos leyendo, viendo y escuchando, ¿vale, cracks? Un abrazo, Luco. Un abrazo, Luco.